buen día. Mi nombre es Paulina Carreño Pérez, soy residente de segundo año de la especialidad de infectología. Y bueno, en este video vamos a grabar un tema para nuestra clase de nosología del Hospital de Infectología en el Centro Médico Nacional La Raza. Vamos a ver que el objetivo va a ser facilitar el abordaje apropiado, la prescripción antibiótica correcta y sobre todo saber cuándo referir a este paciente a otros especialistas. En esta clase no vamos a ahondar sobre el tratamiento especializado que va por parte de oftalmología. Y en nuestra agenda vamos a tratar la conjuntivitis, la queratitis, endoftalmitis y la celulitis periorbitaria. Bueno, iniciando con la conjuntivitis infecciosa. Bueno, la conjuntivitis, pues como su nombre lo indica, pues va a ser la inflamación primaria de la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana mucosa transparente que, como podemos observar en la fotografía, pues cubre la superficie del globo ocular, a esto se le llama conjuntiva vulvar, y también cubre la superficie interna del párpado, que va a ser pues la conjuntiva palpebral. Es una causa rara de pérdida de visión o daño estructural, pero es la principal causa de ojo rojo en la atención primaria. Y las tres principales causas van a ser alérgica, viral y bacteriana. Obviamente nosotros vamos a hablar de las causas infecciosas, pero es muy importante que tengamos en mente que las causas de ojo rojo son muchas y que siempre tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Entonces, cuando nos encontremos abordando clínicamente la conjuntivitis, nuestros objetivos durante la valoración es primero establecer el diagnóstico, es decir, hay que hacer diagnóstico diferencial entre muchas otras causas de ojo rojo, que pueden ser infecciosas, no infecciosas, que pueden corresponder a causas locales, por ejemplo, infecciones o causas inflamatorias locales del ojo, o a enfermedades sistémicas, como en el caso de las enfermedades reumatológicas. Es necesario establecer una terapéutica apropiada para no generar más daño. También tenemos que aliviar el dolor y el malestar local, que es algo que va a ser muy importante para nuestro paciente, y por supuesto prevenir las complicaciones, ya que si bien la conjuntivitis no es causa como tal directa de la pérdida de visión, algunas complicaciones o algunas infecciones diseminadas al resto del ojo sí pueden culminar en ceguera y por lo tanto pues en una disminución de la calidad de vida de nuestro paciente. Ok, en cuanto a la causa la vamos a clasificar en hiperaguda, en aguda, que la mayoría de los autores la toman como menos de 3 a 4 semanas, crónica, siendo esta de al menos 4 semanas, y recurrente. También podemos pensar la clasificación primaria o bien secundaria, por ejemplo, como les mencionaba, en las enfermedades sistémicas y en las enfermedades infecciosas y no infecciosas. Nosotros, por supuesto, ahorita solamente vamos a hablar de las enfermedades infecciosas. Aquí, por ejemplo, hay que considerar que algunas enfermedades sistémicas infecciosas también son causas de ojo rojo, ¿no? Por ejemplo, la conjuntivitis gonocócica. Bueno, y adentrándonos, pues las principales causas van a ser virales y bacterianas. Por supuesto que podemos tener infecciones por otros agentes, sobre todo los hongos, pero vamos a ver que en general en la conjuntiva estos tienen un papel menos importante que, por ejemplo, en la endoftalmitis o en las causas de infección del área posterior del ojo, ¿no? En este caso vamos a hablar de las virales, que pueden ser por adenovirus principalmente, pero que también pueden tener otras etiologías como virus del herpes simple o virus de varicela zoster y también molusco contagioso. Y en el caso de las bacterianas vamos a ver que pues prácticamente cualquiera, ¿no? Pero básicamente las vamos a dividir en conjuntivitis bacterianas gonocócicas y no gonocócicas, y como un elemento aparte la conjuntivitis por clamidia. En relación a la conjuntivitis viral, pues vamos a ver que esta causa el 80% de todos los casos de conjuntivitis infecciosa. Solo que cuando hacemos el diagnóstico clínico, a veces cuando el cuadro es muy aparatoso, hasta el 50% de estas infecciones se pueden mal diagnosticar como bacterianas.
pero con el estudio microbiológico se confirma que son de etiología viral. Entre el 65 y el 90% son causadas por adenovirus, como ya dijimos, ¿no? Esta es la causa más común. Y bueno, en general puede estar asociada a dos entidades independientes que son la fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica. La importancia de estas infecciones virales por adenovirus es que son altamente contagiosas, es decir, alguien que está en contacto con ellas, en escuelas, en familias, ¿no? Van a tener un riesgo de transmisión que puede ir desde el 10 hasta el 50% simplemente por el contacto de las manos, el contacto con la persona. No existe tratamiento específico para las conjuntivitis virales. Esto es muy importante porque a veces se cae en el error de indicar tratamientos antivirales sistémicos y que por lo tanto pues no están libres de efectos secundarios. El manejo es prácticamente el manejo de la sintomatología, con lágrimas artificiales, antihistamínicos tópicos y compresas frías que son muy útiles para mejorar el disconfort. Y bueno, no se indican los antibióticos tópicos, ¿no? Aunque como ya mencionamos, a veces el cuadro es confuso y hasta en el 50% el médico le da un antibiótico tópico. Y hay que tener muy claro que el uso de los antibióticos tópicos no protegen de infecciones secundarias, ¿no? Si va a haber una complicación por infección bacteriana, aunque le demos antibióticos tópicos, va a ser propiciada por otras causas. Siempre debe referirse al oftalmólogo si la sintomatología no remite de 7 a 10 días en general, aunque ahorita vamos a hablar de algunas de las principales indicaciones para referir al especialista. Bueno, y como les decía, hay algunas entidades que toman un papel muy importante y aquí vemos el inicio, la fiebre faringoconjuntival, donde se caracteriza por un inicio abrupto con fiebre alta. Hay faringitis, es decir, el foco infeccioso es una faringitis viral. La conjuntivitis se caracteriza por ser bilateral y también el paciente puede tener linfadenopatías, ¿no? Esto es un cuadro prácticamente pues de una enfermedad faringoconjuntival, fiebre con faringitis y linfadenopatías, una infección viral prácticamente, ¿no? Y también hay que identificar la queratoconjuntivitis epidémica. ¿Por qué? Bueno, porque es muy sintomática, tiene descarga acuosa como todas las conjuntivitis virales, pero es muy severa. Hay gran hiperemia y también gran quimosis, que es el edema de la conjuntiva, y puede haber también linfadenopatía ipsilateral, o sea, usualmente es unilateral. De hecho, estas son las fotos que vemos en la imagen. De hecho, pueden ver cómo la hiperemia es muy importante, el ojo está muy rojo, pero además, como podemos ver en la fotografía de la parte superior, hay una gran cantidad de edema conjuntival. Esto es verdaderamente una urgencia y algo que no podemos simplemente tratar, sino que tiene que ser enviado con el oftalmólogo para una valoración completa. Bueno, y también hay un papel muy importante de la conjuntivitis por el virus del herpes simple, ¿no? De 1.3 al 4.8% de todos los casos de conjuntivitis aguda son por herpes simple. Usualmente es unilateral. Va a haber también descarga acuosa acompañada de lesiones vesiculares en el párpado, que es prácticamente lo que nos orienta. Puede abarcar el primero y segundo brazo del trigémino en toda la cara. Y bueno, se recomienda el uso de antivirales tópicos, sistémicos, y no debe usarse esteroides tópicos. Aunque vamos a ver que el uso de los esteroides pues realmente es muy discutido porque a veces nos pueden ayudar a la inflamación, a mejorar la cicatrización y evitar secuelas graves. Pero debemos tener cuidado también de no variar la sintomatología, ocultarla o impulsar la sobreinfección bacteriana. Bueno, y por otro lado, pues vamos a tener a la conjuntivitis bacteriana aguda. Vamos a tener algunos factores de riesgo. Uno, pues la higiene deficiente, sobre todo en los estratos socioeconómicos bajos. La inmunosupresión sistémica, donde se incluyen los pacientes con tratamientos de tipo reumatológico, sobre todo los esteroides.
Vamos a ver, sobre todo en los pacientes ancianos, aquellos que tengan ectoprión o endoprión y que por lo tanto tengan una deficiencia, una alteración más bien en la circulación natural de la lágrima, que funciona como un mecanismo de protección del ojo. También obstrucciones del conducto nasolacrimal, trauma del epitelio conjuntival. Muy importante el uso de lentes de contacto, intolerancia al uso o sobreuso, ¿no? Pacientes que se los dejan por muchos días sin quitárselos, se los quitan sin las medidas de higiene apropiadas, duermen con ellos. Compartir fomites con un paciente con conjuntivitis, sobre todo pues en la familia, ¿no? Neoplasia intraepitelial maligna, melanoma o carcinoma sebáceo o cualquier neoplasia, es decir, cualquier alteración de la anatomía per se es un factor de riesgo. Y también muy importante, ojo seco. Y bueno, las características clínicas de la conjuntivitis bacteriana van a ser muy floridas, ¿no? Va a haber secreción purulenta en el 85 al 90% de los casos, ¿no? Puede empezar mucoide, pero conforme va avanzando el tiempo de evolución de la infección, del segundo al tercer día va a ser francamente purulenta. Un dato muy importante que todos los artículos y las revisiones mencionan van a ser las pestañas pegadas, que se ven en el 90% de los casos. Y esto es muy común, que el paciente te dice, pues despierto con las pestañas pegadas, ¿no? No puedo abrir el ojo porque mis pestañas están pegadas. Hay sensación de cuerpo extraño también en el 90%, hay inyección conjuntival en el 80% y el 50% se queja de ojo seco. Un dato importante también es la quimosis, sin embargo, eso nos habla más que nada de un proceso inflamatorio muy severo. Y bueno, el dolor es muy raro, excepto si la causa es Neisseria gonorrea. Si es Neisseria gonorrea, entonces el dolor aparece rápidamente, en más o menos 2-3 días, y puede dar lugar incluso a la perforación corneal y a la endoftalmitis si no recibe el tratamiento apropiado. Bueno, también dentro de los datos clínicos que se mencionan a la exploración y que es muy importante es la membrana conjuntival. La membrana conjuntival es una membrana blanco-amarillenta que está formada por una capa de fibrina adherida por debajo del tejido conjuntival. El tejido es friable si lo removemos y puede ser gentilmente removido con un aplicador. Obviamente también es el indicador de una reacción inflamatoria muy severa. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver una conjuntivitis bacteriana hiperaguda. Esta se caracteriza por un inicio súbito de secreción purulenta o amarillenta, profusa, inyección ocular, quemosis y la formación de una membrana inflamatoria que en este caso es muy evidente, ¿no? Está muy bien ejemplificada. Tiene un inicio unilateral, aunque puede convertirse en bilateral, con sensación de cuerpo extraño y pestañas pegajosas, ¿no? Que es lo que ya hemos comentado, que es un dato que inmediatamente nos hace pensar en la conjuntivitis bacteriana. Y bueno, como habíamos dicho, vamos a tener la conjuntivitis bacteriana no gonocóxica, pero también tenemos como un elemento bien delimitado la conjuntivitis gonocóxica. Esta la vamos a sospechar en neonatos y en adultos con vida sexual activa. Tiene, como ya mencionamos, un alto riesgo de perforación y duele. Por lo tanto, el tratamiento debe ser inmediato. Está indicado el tratamiento tópico y corresponde a una enfermedad sistémica. Es decir, que tenemos que dar un tratamiento sistémico para esta infección. Y bueno, otra muy importante va a ser la conjuntivitis por clamidia. Esta debe sospecharse en una típica conjuntivitis que no responde al tratamiento habitual y considerarla particularmente en los neonatos, en los cuales se presenta aproximadamente una semana después del parto. Bueno, ¿qué hay en cuanto a la microbiología? Pues los exámenes bacteriológicos no están indicados de rutina, porque finalmente es un área de nuestro cuerpo que está en contacto con el exterior y no es un área que siempre vaya a estar estéril. Es frecuente aislar microorganismos de la conjuntiva sana, es decir, que tengan microbiota o contaminación transitoria sin que esto signifique que existe una infección. ¿En quiénes deben considerarse? En los pacientes neonatos,
¿no? Que, por ejemplo, ya vimos donde a la semana posterior al parto, el neonato que tiene una infección, nuestra primer sospecha debe ser clamidia, por lo tanto tenemos que aislarla para darle un tratamiento adecuado. En los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Donde estas infecciones pueden convertirse en una complicación que pueda afectar su agudeza visual o su capacidad visual. Y bueno, en los casos severos en los que a pesar de que la clínica nos dio una sospecha y iniciamos un tratamiento empírico, pues no existe la respuesta al tratamiento que nosotros iniciamos cuando ésta se espera, ¿no? Los organismos más frecuentes en la conjuntivitis aguda y en la hiperaguda son los Staphylococcus coagulasa positivos y coagulasa negativos. Los principales microorganismos van a ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Moraxella catarrhalis y, bueno, pueden haber bacterias intestinales del tipo gram positivo, ¿no? Como E. coli. Y el organismo más frecuente, casi el que se describe en todas partes en la conjuntivitis crónica, va a ser la Moraxella lacunata. Ahora, ¿qué es lo que está indicado? Bueno, acuérdense que nuestro principal trabajo como infectólogos es tomar muestras y aislar un cultivo. Como ya les dije, esto no es algo que se tenga que hacer a todos los pacientes. Lo que se espera de una conjuntivitis es que tenga un curso natural y se resuelva incluso por sí sola. El tratamiento antibiótico lo que hace es reducir la duración clínica del tratamiento, pero bueno, cuando no existe la respuesta adecuada o nos encontramos ante alguno de los factores ya mencionados que son de riesgo para complicaciones, entonces tomamos un cultivo, que puede ser tomado con un hisopo, mientras sea estéril. El cultivo debe ser tomado de la conjuntiva. Acuérdense que la conjuntiva va a tener un área vulvar y un área palpebral. Entonces, para no lastimar a nuestro paciente, lo ideal es exponer la conjuntiva palpebral y tomar de allí el cultivo. Se puede hacer tanto del párpado inferior como del párpado superior. Y bueno, estos cultivos son suficientes. No se tiene que tomar la córnea, ¿no? Eso es muy importante porque podemos producir un daño que el paciente en ese momento no tenga. Entonces, solamente de la conjuntiva palpebral. Y bueno, estos cultivos van a ser llevados a por lo menos 3 medios de cultivo básicos, ¿no? Que van a ser agar sangre, agar chocolate y un agar saburó. Usualmente lo que se cultiva es agar sangre y agar chocolate, ¿no? Y esto nos va a indicar si tenemos algún germen que tengamos que pasar o recultivar nuevamente en un medio de crecimiento específico para nuestra sospecha, ¿no? Esto ya lo vamos a hablar después, pues en las clases de microbiología como tal. Pero recuerden que siempre es importante que nosotros hagamos diagnóstico por medio de nuestros aislamientos microbiológicos. Y bueno, el tratamiento en sí, ¿qué es? Bueno, el tratamiento atópico resulta en una importante mejoría clínica. Hay posibles ventajas de iniciar un tratamiento tópico rápidamente, ¿no? Por ejemplo, hay quien menciona que puede haber una reducción del crecimiento bacteriano y por lo tanto una reducción de la transmisión, aunque la evidencia pues es muy baja. También hay quien menciona que puede haber una reducción del riesgo de queratitis y que está demostrado que sí reduce la duración del cuadro clínico. Entonces se pueden iniciar de forma empírica cuando nosotros tenemos una sospecha clínica fuerte de que se trata de una conjuntivitis bacteriana. ¿A quiénes les vamos a prescribir antibióticos siempre? Esto es muy importante porque, como ya les dije, la conjuntivitis puede tener pues un ciclo normal donde los mecanismos de defensa del ojo, incluidos la lágrima, así de simple, pues van a autolimitar esta infección. Y en un individuo sano, pues esto puede terminar simplemente después de 7 a 10 días, ¿no? Sin antibiótico. Pero bueno, ¿a quiénes siempre les vamos a prescribir? Bueno, al paciente que tenga abundante secreción purulenta, ¿no? Si el paciente trabaja en hogares de ancianos, también, o en unidades de cuidados neonatales, y también en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Pacientes que están más en riesgo. ¿Qué podemos usar? Podemos usar, o lo que más está recomendado es el ácido fusídico en gotas oftálmicas al menos 6 veces al día. Sin embargo, este medicamento pues está disponible en Estados Unidos. En México no hay ácido fusídico.
Lo que en nosotros hay, que también se da como tratamiento de elección en las guías, pues es el ciprofloxacino, ¿no? Y también podemos considerar norfloxacino y tobramicina. Hay que pensar que aquí estamos ante una infección que no tiene que atravesar las barreras hematológicas del ojo, ¿no? Porque el ojo, así como la barrera hematoencefálica, pues también existe la barrera hematooftálmica. Bueno, en este punto es muy importante que yo les recuerde que debemos hacer diagnóstico diferencial. Acuérdense que las principales causas van a ser alérgica, viral y bacteriana. Y conforme se incremente la gravedad de los casos, va a ser más difícil diferenciar entre una y otra. Entonces, acuérdense que en la alérgica hay una secreción mucosa que se vuelve mucopurulenta en la bacteriana y que en la viral es prácticamente acuosa, ¿no? Como lágrimas. En la alérgica va a haber eritema leve a moderado, mientras que la bacteriana tiene un gran eritema, usualmente es moderado a severo, y también es leve a moderado en la viral. El prurito es moderado a severo en la alérgica, mientras que la bacteriana no tiene prurito y puede aparecer de forma muy leve en la viral, ¿no? Es muy común que cuando es bilateral sea alérgica, ¿no? La viral puede ser bilateral raramente, ¿no? Como ya mencionamos, solamente algunas entidades, por ejemplo, la faringoconjuntivitis, nos puede dar en sí una conjuntivitis viral bilateral. Mientras que la bacteriana se convierte en bilateral solamente después en el trayecto de su evolución, es decir, inicia de forma unilateral y conforme el paciente mismo se autoinocula el agente patógeno, pues se vuelve bilateral. La mayoría no tiene linfadenopatía, pero como ya mencionamos, hay dos entidades virales que van a cursar de forma común con linfadenopatía, que van a ser la queratoconjuntivitis viral, en la cual la linfadenopatía pues va a ser bilateral. Y también vamos a contar con la queratoconjuntivitis viral, en donde ahí lo que vamos a encontrar es usualmente una infección unilateral con linfadenopatía ipsilateral al ojo que está afectado. Y bueno, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Una infección respiratoria alta obviamente no se asocia con una alérgica. La bacteriana, la infección respiratoria podría ser el foco primario de la infección, pero es muy raro. Y donde va a ser común, pues va a ser en la faringoconjuntivitis viral, ¿no? Que ya mencionamos que prácticamente pues es un cuadro de faringitis viral. Y también muy importante para su diagnóstico diferencial, vamos a ver que nos vamos a fijar en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, nos podemos fijar en la conjuntiva palpebral, donde es más evidente que en la vulvar, si hay papilas, si hay folículos o si hay membranas, ¿no? Por ejemplo, si existen papilas, pues hay que ver si el exudado es purulento o mucopurulento. Si el exudado es francamente purulento y hay papilas en la conjuntiva, obviamente podemos hacer un cultivo, podemos hacer una tinción de Gram y tenemos que pensar y sospechar de Neisseria gonorrea, ¿no? Acuérdense que es altamente purulenta. Hay dolor, se complica con la perforación del ojo, así que hay que sospecharla siempre. Si hay papilas, pero el exudado es mucopurulento, pues entonces podemos sospechar en un agente bacteriano más común, que son los estafilococos, ¿no? Staphylococcus aureus, hominis y los Streptococcus y Haemophilus. Bueno, en el caso de la folicular, vamos a tener que puede haber exudado acuoso, y acuérdense que si ya dijimos que es acuoso, es viral, ¿no? Y también puede haber lesiones foliculares, pero con un exudado purulento. Si nos encontramos esto, hay que cultivar, pero hay que cultivar específicamente para clamidia, es lo que vamos a estar pensando, ¿no? Acuérdense, neonatos, una semana después del parto y personas jóvenes con factores de riesgo. Y bueno, si nos encontramos una membrana conjuntival, pues hay que hacer un cultivo. La membrana conjuntival usualmente nos dice que puede ser un Streptococcus. Sin embargo, bueno, si el cultivo sale negativo, también hay que considerar causas virales, pero en una infección con respuesta inflamatoria muy grande, ¿no? Por ejemplo, una queratoconjuntivitis viral. Y bueno, para tener más claro estos conceptos,
siempre son mejores los ejemplos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen tenemos dos fotografías. En la primera fotografía que se observa del lado izquierdo, vamos a tener la conjuntiva de una mujer de 39 años con 5 días de evolución con secreción acuosa. Tiene visión normal, pero la conjuntiva muestra la formación de folículos, ¿no? Que se pueden ver aquí, muy pequeños, se pueden diferenciar. Usualmente se ven más fácilmente en la conjuntiva palpebral inferior y esta se trata de una clásica conjuntivitis viral. Mientras que del lado derecho podemos observar un hombre de 40 años con sensación de picazón en los ojos desde hace más de 6 meses. En este caso, el paciente refiere que usualmente tiene secreción acuosa durante todo este periodo de tiempo, tiene agudeza visual normal. Sin embargo, la conjuntiva del párpado superior muestra múltiples papilas, ¿no? Aquí dejamos clara la diferencia entre los folículos y las papilas. Las papilas son elevaciones de la mucosa de la conjuntiva con un centro hiperémico, como se puede ver aquí, así como pequeños puntitos, y se van a encontrar más frecuentes en el párpado superior, ¿no? Recuerdo que en la escuela nos decían como empedrado de calle, ¿no? Que se puede ver aquí. Y en este caso, bueno, las papilas y el tiempo de cronicidad nos indican una causa alérgica, ¿no? Esta puede ser una queratoconjuntivitis, pero de tipo alérgica. Bueno, y en este siguiente caso vamos a tener a un niño de 9 años que tiene desde hace un mes ojo rojo, secreción bilateral. La secreción es muy abundante, que los padres nos refieren que se frota los ojos constantemente. Y bueno, actualmente también se queja de visión borrosa, ¿no? Y ese es el motivo de la valoración tan urgente. Cuando le preguntamos, tiene antecedente de dermatitis atópica y asma. Y a la exploración física podemos ver en el limbo de la córnea unas lesiones elevadas y cuando le hacemos fluorescencia, pues se ve una úlcera corneal. Entonces, aquí ya está muy fácil, ¿no? Tiene lesiones de tipo folicular, tiene además una úlcera, ya una complicación, pero es crónico, la secreción es acuosa y tiene claramente antecedentes de atopia, ¿no? En este caso se llama conjuntivitis vernal y bueno, es un componente pues prácticamente inmunoalérgico, ¿no? Muy frecuente en los niños menores de 10 años y que prefiere o tiene preferencia en el sexo masculino. Pues el tratamiento también puede ser incluso local y sistémico, aunque con la edad pues puede remitir al cuadro, ¿no? ¿Qué es lo que hay que evitar? Pues las complicaciones, ¿no? Como en este caso lo podemos ver. Y bueno, como hemos comentado, entre más severo se hace el cuadro, pues a veces es más difícil tener un diagnóstico presuntivo así de primera instancia. Por ejemplo, vamos a ver este caso donde una mujer de 50 años que trabaja en un kinder, no es maestra de kinder, se presenta con 5 días de evolución de ojo rojo, inició en el ojo derecho y luego pasó al ojo izquierdo. Tuvo tratamiento con lágrimas, pero pues no sintió mejoría. Además nos refiere que antes del cuadro tuvo una faringitis, para la que recibió pues tratamiento sintomático. A la exploración se observan membranas conjuntivales. Acuérdense que cuando hablamos de las membranas conjuntivales estamos hablando de una infección que tiene mucha respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son las posibles causas? Bueno, aparentemente nos puede decir que es viral, ¿no? Es unilateral, tiene mucha secreción mucopurulenta, hay membranas y empezó en un ojo y se sigue al otro. Sin embargo, hay que acordarse que ella trabaja en un kinder, ¿no? Y que eso es un lugar de transmisión común de adenovirus y que el adenovirus cuando se complica puede dar sintomatología muy grave y aparentar ser bacteriana. Y que también cuando tenemos la presencia de membranas hay que descartar siempre difteria. Entonces, ¿qué es lo indicado en este caso? Bueno, además del tratamiento convencional, este es un caso en el que está indicado tomar una muestra para cultivo y poder orientar el tratamiento dirigido de forma efectiva.
Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a referir al oftalmólogo? Pues cuando hay antecedente de un cuerpo extraño en el ojo, cuando existe rubor ciliar, ¿no? Que nos indica que nuestra inflamación puede ser causada por una infección que ya ha penetrado más al ojo, cuando hay una pupila asimétrica o no reactiva, que nos indica prácticamente una infección profunda, cuando la secreción es muy profusa o copiosa, hay pérdida de la agudeza visual y es necesario que el tratamiento sea instalado por un especialista para evitar la pérdida de la visión. Hay inhabilidad para mantener el ojo abierto, lo que nos habla de una infección profunda que corresponde tal vez más a una celulitis periorbitaria. Cuando hay opacidad corneal, porque no queremos que queden secuelas, y cuando el dolor es importante o la fotofobia es importante. Y finalmente, bueno, las recomendaciones generales, ¿no? En estos casos, la sola vigilancia es adecuada, ya que la mayoría de los cuadros se resuelven de forma espontánea y no requieren ni siquiera el uso de antibióticos. Debe evitarse el uso indiscriminado de antibióticos y de esteroides tópicos. Esto porque podemos crear un cuadro diferente, totalmente diferente al inicial, y entonces dificultar gravemente el diagnóstico diferencial. La conjuntivitis viral no responde a agentes antibacterianos y, como ya dijimos, tampoco sirve como profilaxis. No es un error pensar que vamos a dar antibióticos como profilaxis para una complicación bacteriana de una conjuntivitis viral. El papel del cultivo para bacterias raramente es de ayuda, es decir, son útiles en los casos de las conjuntivitis recurrentes, severas o crónicas purulentas, y deben tomarse siempre en el caso de la conjuntivitis neonatal, porque acuérdense que ahí estamos hablando de clamidia. Deben considerarse todos los diagnósticos diferenciales para ojo rojo, ¿no? Enfermedades sistémicas, esclerosis, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, ¿no? Enfermedades reumatológicas que afectan la uvea, etc. El papel de los corticosteroides tópicos, bueno, no deben considerarse ni en las bacterianas ni en las virales, aunque vamos a ver que en algunos casos se consideran dependiendo del grado de inflamación. Y se recomienda optimizar la higiene de manos, sobre todo en la conjuntivitis viral, porque como ya dijimos, pues es altamente contagiosa. Bueno, estas son algunas bibliografías, sobre todo de donde fueron tomadas las imágenes, que son pues las que nos ayudan mucho a entender este tema. Y les agradezco mucho su atención. Este va a ser el fin del video, pero el tema pues está dividido en varias partes y nos vemos pues en nuestro curso de nosología. Gracias.